un gusto saludarlos a todos en este sábado. Y como ya mencionaba Miguel en la oración, ya se aproximan las fiestas. Hemos estado tratando el tema de las ofensas. De hecho, tenía preparado el siguiente, pero hay otro mensaje que yo creo que es importante que todos estudiemos juntos. Este mensaje está titulado Aproximémonos a Dios. Y conforme nos vamos acercando ahora a las fiestas santas de Dios del otoño, a la fiesta de trompetas, ya estamos próximos, solamente 2 días. Vamos a celebrar la fiesta de trompetas, vamos a celebrar también la fiesta de expiación, fiesta de tabernáculos, fiesta del octavo día, del último gran día. Y estamos, obviamente, todos ya haciendo los preparativos, no solamente físicos, pero espirituales también. Y parte de ello, primeramente, es la importancia de aproximarnos a Dios, de acercarnos a Dios ahora. Y vamos a estudiar algo que es muy, muy importante de cómo Dios quiere que nos aproximemos a Él, que nos acerquemos a Él, que lo busquemos. Y hay un pasaje muy, muy importante que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Pero vamos a Hebreos 10, que es donde está esta escritura, este pasaje, en Hebreos 10. Vamos a comenzar, realmente vamos a leer unos versículos antes para sentar el contexto y como a manera de introducción de todo lo que vamos a estar estudiando acerca de aproximarnos a Dios. Pero en el versículo 11, comenzando en el versículo 11, vamos a ir leyendo lo que dice aquí en la carta a los Hebreos, donde está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, hablando de quien es nuestro sumo sacerdote en el cielo, delante de Dios el Padre, y está hablando también acerca de la diferencia entre el sumo sacerdote en Israel, en antiguo Israel, con nuestro nuevo sumo sacerdote en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque está explicando en el versículo 11, dice ahora, cada sumo sacerdote permanece ministrando día a día, ofreciendo los mismos sacrificios repetidamente, los cuales nunca son capaces de remover los pecados. Y esto nos está dando a entender el panorama, lo que sucedió, ¿verdad? Lo que sucedía con el sumo sacerdote día a día ministrando, ofreciendo los sacrificios repetidamente, pero que esos sacrificios no son capaces de remover los pecados. Y después habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice, pero Él, después de ofrecer un sacrificio por los pecados para siempre, un solo sacrificio, que fue el sacrificio de su mismo cuerpo, de su misma sangre, dice, se sentó a la mano derecha de Dios. Y esto lo sabemos, lo entendemos, lo hemos estudiado y entendido, como dice en el Salmo 110. Vamos al Salmo 110 a manera de repaso. En el Salmo 110, versículo 1, dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha hasta que yo haga a tus enemigos como un taburete, como estrado de sus pies. Y esto está hablando, estas dos palabras, Señor le dijo a mi Señor. En el hebreo es el tetragramatón, las 4 letras, ¿verdad? Yahvé, Jehová, muchos lo dicen de esa manera, pero es realmente Dios el Padre hablando a Jesucristo. Esto prueba que la realidad por la cual la palabra de Dios dice Elohim, en plural, por eso no dice solamente Él cuando habla de Dios, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo porque es Elohim, porque son 2, porque es Dios el Padre y Jesucristo. Por eso aquí lo explica en el Salmo 110, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha hasta que yo haga a tus enemigos como tu taburete. Y ahí es donde está ahora nuestro Señor Jesucristo, está sentado a la diestra de Dios el Padre, como hemos ya estudiado anteriormente. Vamos a regresar a Hebreos 10. Esto fue solamente como manera de repaso. Y está hablando acerca del sacrificio de Cristo mismo. Él se sentó a la mano derecha de Dios, como dice en el versículo 12, pero explica el significado de su sacrificio, también de su sacerdocio ahora como sumo sacerdote en el cielo. Y dice, desde ese tiempo está esperando hasta que sus enemigos sean colocados como taburete para sus pies, exactamente como acabamos de leer. Está explicando esa profecía
en el Salmo 110. Y esto, de nuevo, estamos simplemente sentando las bases de todo lo que está explicando y a lo que vamos a llegar. En el versículo 13 dice, desde ese tiempo, perdón, ese ya lo leímos, versículo 14, porque por una ofrenda Él ha obtenido perfección eterna para aquellos que son santificados. Está hablando de nosotros, de los que hemos sido llamados, de los que hemos hecho un pacto con Dios a través del bautismo. Dice que por esa ofrenda, por el sacrificio de su sangre, de su vida, la vida de Cristo Jesús, el verbo de Dios, la palabra, quien creó todo lo que existe, por esa ofrenda Él ha obtenido, dice, perfección eterna. Ha obtenido la perfección eterna. Pero no tenemos todavía esa perfección eterna. En el sentido del sacrificio, sí, es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero nosotros, estando siendo creados a imagen y semejanza de Dios, estando en desarrollo hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta llegar a desarrollar nuestro potencial y nacer en el reino de Dios como seres espirituales, Él ya ha obtenido esa perfección eterna para nosotros, pero estamos en desarrollo. Estamos en desarrollo para llegar a esa perfección y ser sellados con el carácter divino en la resurrección de los muertos. Pero dice que Él ya ha obtenido esa perfección eterna para aquellos que son santificados. Y santificado significa apartado para un propósito específico, apartado para un propósito especial. Y Dios nos ha llamado a esto. Y dice en el versículo 15, y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que Él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Y este es el pacto. Sabemos que esto está en Jeremías 31 y esa fue la promesa que dice después de aquellos días, y aquellos días son el ministerio de Cristo, después de que Cristo vino a la tierra, murió por nosotros, ya ha obtenido, como dice antes, esa perfección eterna. Entonces ahora tenemos esta promesa, tenemos este pacto, este es el pacto que hemos hecho con Dios, que Él nos va a dar sus leyes dentro de nuestros corazones y las inscribiré en nuestras mentes. Y dice, y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Y ya está hecho. No, cuando nosotros venimos y nos arrepentimos delante de Dios, Él nos perdona por la sangre de Cristo y no lo recuerda más. Eso no significa que ya de en ese punto en adelante no pecamos. Sí pecamos, no practicamos pecado, que es diferente, como dice el apóstol Juan, pero desgraciadamente sí pecamos. Sí pecamos por nuestra naturaleza, pero tenemos la oportunidad de venir delante de Dios a pedir perdón en el nombre de Cristo para que aplique ese sacrificio de su sangre para nosotros, para este perdón de nuestros pecados. Y también, en realidad, aquí está hablando también de el significado, o cierta parte del significado de la fiesta de expiación. Dice que sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Cuando Satanás sea atado, cuando el pecado finalmente sea borrado, el autor del pecado, cuando el pecado no solamente haya sido perdonado, sino removido para siempre. Y en el versículo 18 dice, ahora donde está la remisión de los pecados, ya no es necesario ofrecer sacrificios por el pecado. Ya no es necesario ofrecer esos sacrificios en el templo, porque ya los pecados han sido perdonados. La sangre de los animales que se sacrificaban no podían, ya como ya leímos, ¿verdad? En el versículo 11, no eran capaces de remover estos pecados. Pero la sangre preciosa de Cristo sí es capaz de remover esos pecados. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la vida. Él dio su vida por toda la humanidad, por el mundo entero. Ahora, hay un requisito, obviamente, que nosotros hagamos ese pacto con Él a través del bautismo, que nosotros también pongamos nuestra vida de por medio. Al ser bautizados en el agua, por inmersión, estamos realmente nosotros poniendo nuestra vida, diciendo que si no cumplimos ese pacto, que nosotros también vamos a morir, así como morimos simbólicamente en esa tumba de agua en el bautismo. Es algo muy serio. Nosotros ya hicimos un pacto con Dios, que hasta la muerte vamos a seguir en este camino, que vamos a seguir, porque de otra manera estamos testificando y firmando que ponemos nuestra vida, que nuestra vida
termine si nos apartamos de Él, si nos apartamos del camino y de este pacto. Pero este es el pacto que Él establece con nosotros, de poner sus leyes y sus mandamientos en nuestras mentes y nuestros corazones. Y también Él nos regala también el perdón. Nos regala esta oportunidad de ser perdonados. Y ya no es necesario ofrecer los sacrificios por el pecado. Y vamos, realmente, obviamente todos estos versículos, hay muchísimo más aquí. Vamos simplemente sentando las bases, la introducción de lo que vamos a estar estudiando en detalle el día de hoy. Pero dice en el versículo 19, por tanto, hermanos, teniendo confianza de entrar en el verdadero santísimo por la sangre de Jesús. Y el verdadero santísimo era el lugar santísimo que estaba detrás del velo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar, y solamente en el día de la expiación, y solamente con los requisitos habiéndolos cumplido, habiendo hecho expiación y todo lo que Dios ordenó que se hiciera en el día de la expiación, para poder entrar al lugar santísimo, solamente en ese día donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Y entonces nosotros ahora tenemos la confianza de entrar, y dice en el verdadero santísimo. ¿Por qué? En el verdadero lugar santísimo, en el cielo, donde está la presencia de Dios. Ahí es donde van nuestras oraciones. Ahí es donde estamos nosotros realmente cuando nos arrodillamos delante de Dios, en el verdadero santísimo, en el cielo, y es por la sangre de Jesús. No por ni nosotros no podríamos jamás, si el mismo sumo sacerdote no podía presentarse sin ofrendas, y no podía presentarse en cualquier día, en cualquier forma, tenía que ser en la forma que Dios lo había determinado, y solamente en el día de la expiación, en el día del perdón. Pero ahora tenemos 365 días de perdón cada año, 365 días de acceso al Santísimo. Y ahora que estamos próximos también a celebrar la fiesta de expiación, de ser uno con Dios, de acercarnos a Dios, es importante que tengamos todo esto en cuenta, la gran bendición que tenemos de venir delante del trono de Dios el Padre, delante de su trono, delante de su amor, de su perfección, de su gloria, de su pureza, para acercarnos a Él, para tener una relación con Dios el Padre y con Jesucristo a través del sacrificio de Cristo nuestro Señor. Y dice en el versículo 20, según una forma nueva y viva, la cual Él consagró por nosotros a través del velo. Esto es su carne. Porque cuando Él murió, recordemos, el velo se partió en el templo para poder acceder al lugar santísimo. Estaba realmente Dios declarando, se partió de arriba a abajo, no viene una persona. Esto fue acto de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, se parte el velo, dando acceso directo a Dios el Padre. Es muy significativo para vivir en una nueva forma de vida al hacer este sacrificio con Dios, porque somos engendrados, hijos engendrados de Dios el Padre, después del bautismo y de recibir el Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo es la semilla de engendramiento. Porque no somos nacidos todavía, no somos nacidos del Espíritu todavía, hasta la resurrección de los muertos. Y esto, en el versículo 21 dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. El verdadero sumo sacerdote, del cual el sumo sacerdote en Israel era sombra, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote que con su sangre expía por nuestros pecados para que tengamos ese acceso. Y ya teniendo este sumo sacerdote en el versículo 21 sobre la casa de Dios, vamos ahora sí a leer este versículo que es el primero de los versículos que quiero que nos enfoquemos el día de hoy para estudiar a detalle de todo lo que dice aquí. En el versículo 22 dice, aproximémonos a Dios con un corazón verdadero. Porque esto ya es la conclusión de lo que estamos leyendo. Que de todo lo que ha hecho Dios, de todo lo que hizo Cristo por nosotros en su sacrificio y ser el sumo sacerdote, por tanto, aproximémonos a Dios con un corazón verdadero. ¿Y qué significa? Vamos a detenernos ahí. ¿Qué significa aproximarnos a Dios con un corazón verdadero? ¿Cuál es el corazón verdadero? ¿Hay acaso un corazón falso? ¿Un corazón hipócrita quizás? Porque dice aproximémonos a Dios con un corazón verdadero. Vamos a Jeremías 17.
En Jeremías 17 sabemos en el versículo 9 que habla acerca de que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y perverso, y quién lo conocerá. Pero en el versículo 10 nos dice algo muy importante conforme vamos empezando a estudiar este tema de aproximarnos a Dios. Aproximémonos a Dios, es un mandamiento, pero con un corazón verdadero. Y dice aquí en Jeremías 17:10, yo el Eterno, o el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Está respondiendo a la pregunta de quién conocerá ese corazón engañoso y perverso. Él nos está diciendo yo, el Eterno, lo conocerá. Dice, yo soy el que lo conocerá. ¿Y por cómo? Dice, porque yo escudriño la mente y dice que pruebo el corazón. Dios prueba el corazón. Y dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, según por donde vayamos y según lo que hagamos. Pero el que prueba el corazón es el Eterno, es el Señor. Él es quien prueba el corazón. Vamos a Proverbios 17, para adentrarnos un poquito más en esto del corazón verdadero. ¿Cuál es este corazón verdadero con el que debemos aproximarnos a Dios? Vamos a Proverbios 17 y el versículo 3, donde nos da más detalles acerca de de cómo prueba el Eterno el corazón, cómo prueba el Señor el corazón, que Él escudriña la mente y el corazón para dar a cada uno según sus obras. En el versículo 3 de Proverbios 17 dice, la olla refinadora es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Y aquí lo está comparando con la olla refinadora para la plata y con el horno para el oro. ¿Y qué tienen en común la olla refinadora y el horno? Es con fuego, es calor. Y ese calor, ese fuego es poder. Y ese poder, ese calor hace que las impurezas suban en la plata, en el oro, para poderse limpiar. Pero dice que el Señor prueba los corazones. Y el Señor, ¿cómo prueba nuestros corazones? Para que tengamos un corazón verdadero. ¿Cómo prueba los corazones? A través del fuego, a través de tribulaciones, a través de aflicción. Muchos estamos pasando por muchas pruebas y dificultades. Y a través de la historia, los cristianos hemos enfrentado muchas pruebas y dificultades. Pero parece como que se están intensificando ahora que nos acercamos cada vez más al tiempo del fin. Se están intensificando porque el Señor está probando los corazones. Él está probando qué es lo que hay ahí. Pero también los está moldeando. Está moldeando el corazón a su manera. Está limpiando las impurezas como se limpia del oro y la plata. Por eso hace la comparación aquí. Porque es de esa misma manera. Y no solamente son las pruebas y tribulaciones. También Dios prueba el corazón en la armonía, en la abundancia y en la bendición. Porque quizás es más difícil acercarnos a Dios cuando las cosas marchan bien que cuando van mal. Porque cuando nosotros estamos en la aflicción, si tenemos un corazón contrito y humillado y venimos delante de Dios, un corazón contrito y humillado, Él no despreciará, como dice en su palabra. Pero, ¿qué hay acerca de la bendición? ¿Qué hay acerca de la abundancia? ¿Qué hay acerca cuando las cosas marchan bien? Aunque sea por algún tiempo, sabemos que no es todo el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando sucede esto? Esto realmente Dios mismo lo dijo, ¿verdad? No vamos a ir ahí, pero en Deuteronomio les dijo el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando dio las bendiciones en Deuteronomio 28, todas estas cosas van a suceder, todas estas cosas te van a suceder, te voy a bendecir, bendito serás en el campo y en la ciudad, bendita tu canasta, tu arteza de amasar, etcétera. Habla acerca de todas estas cosas, todas estas bendiciones. Pero también en el capítulo 32, y no tenemos el tiempo de ir ahí, pero usted lo puede estudiar en su Biblia, habla en el capítulo 32, Dios dice, yo sé que me van a dejar, yo sé que se van a ir por un camino equivocado, yo sé que al final de cuentas me van a abandonar, no me van a creer, no van a hacer lo que yo les dije, que enseñaran a sus hijos para que nunca dejen de conocerme. Y dijo, y tan es así que les escribió un cántico, le dijo a Moisés, escribe este cántico para que sea por testigo contra ellos. ¿Por qué?
porque yo sé que no me van a obedecer. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice en el cántico? Dice que Dios los bendijo y les dio todo. Pero ¿qué dice? Que engordó Jesurún, como le llama a Israel ahí en ese cántico. Dice, pero engordó y pateó, ¿verdad? Y renegó. Y rechazó a Dios. Y eso es lo que sucede muchas veces también cuando tenemos también abundancia, bendiciones, cuando las cosas van bien. Tendemos a olvidarnos de Dios. Entonces las pruebas no solamente son en el probar el corazón, no solamente en la aflicción, sino también en la bendición. Por eso Dios nos dijo que andemos en este camino, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Eso lo vemos en las religiones, ¿verdad? Podemos ver al judaísmo cómo se va a un extremo con todas estas leyes y regulaciones que Dios nunca dijo y nunca escribió en su palabra. Y tenemos el otro extremo del protestantismo donde dicen no importa nada, todo es relativo y Dios te ama y solamente es lo único que cuenta. Pero el camino de Dios es estrecho y no es ni a la derecha ni a la izquierda. No podemos irnos a un extremo ni al otro. Y no se trata de balance, se trata de seguir a Cristo. Se trata de seguir, amar a Dios con todo nuestro corazón. De eso se trata. Pero este camino no es fácil. Pero Dios está probando nuestros corazones y quiere que nos aproximemos a Él con un corazón verdadero, un corazón sincero, para que Él pueda trabajar en ese corazón. Pero el corazón verdadero tiene que ver con cómo somos. Y un corazón verdadero es la realidad. Es la realidad. Y nuestro corazón también tiene maldad, también genera maldad. No vamos a ir ahí, pero también en los evangelios Jesucristo nuestro Señor les dijo a los escribas, les dijo, es que a los fariseos, ¿verdad? Ustedes limpian lo de afuera del plato, pero limpian lo de adentro, para que lo de afuera también sea limpio. ¿Por qué? Porque Él sabía, porque dice, del corazón salen todas las blasfemias y todos los pecados, las inmoralidades sexuales, todo lo que es abominable delante de Dios también sale del corazón. Pero entonces cuando dice aproximémonos a Dios con un corazón verdadero, significa con todo el corazón, incluso con las cosas que no nos gustan y que no queremos y que queremos que Dios cambie en nuestro corazón. Tenemos que traerlo todo delante de Dios, al lugar santísimo. Vamos al Salmo 44. Salmo 44, versículo 20. Donde nos confirma lo que ya leímos también en Jeremías, que es el Eterno, el Señor, quien escudriña la mente y el corazón. Aquí dice en el Salmo 44, versículo 20, dice, si hemos olvidado el nombre de nuestro Dios, como ya mencionábamos acerca del pueblo de Israel en el Deuteronomio, si hemos olvidado el nombre de nuestro Dios o extendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿no descubrirá Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Él conoce cada secreto de nuestro corazón, pero la pregunta es, ¿nos aproximamos nosotros a Dios con un corazón verdadero, como dice en Hebreos 10:22? ¿Nos aproximamos a Dios con un corazón verdadero? Porque ese es el mandamiento. Un corazón verdadero. Con lo bueno para alabarlo, para darle gloria, para darle gracias. Y también con lo malo para que nos perdone, nos limpie y nos cambie. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Por eso dice en el versículo 21, ¿no descubrirá Dios esto? Él conoce los secretos del corazón. No podemos ocultarle nada a Dios. El hecho de que no hablemos con otros o no vengamos delante de su presencia no significa que Dios no lo sepa y no lo vea. Él conoce los secretos del corazón. Pero volvamos a Hebreos 10. Él quiere que vengamos a Él, que nos aproximemos a Él. Vamos a seguir estudiando este mismo versículo, el versículo 22. Porque dice, aproximémonos a Dios con un corazón verdadero, sabiendo que Dios no solamente ve el corazón, conoce el corazón, sino que también Él es quien prueba el corazón, quien lo forja, quien lo limpia, quien lo purifica, y quien conoce todos los secretos del corazón. Y así es como debemos acercarnos a Dios, en el lugar santísimo. Continuando aquí en el versículo 22 dice, con completa convicción de fe. Completa convicción de fe. Sin dudar. Porque la fe, vamos aquí al siguiente capítulo, versículo 1, dice, la fe es la sustancia de cosas esperadas y la convicción de cosas no vistas. Todo el mundo espiritual no se ve. No se ve.
Pero sabemos que está ahí, sabemos que existe, sabemos que Dios es espíritu, sabemos que Dios nos hizo. Por eso dice, la fe es la sustancia de cosas esperadas. Y esa sustancia es la realidad. El mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico, porque el mundo espiritual, Dios es espíritu y Dios fue quien creó lo físico. Y lo físico es pasajero, es temporal. Pero lo espiritual es verdadero. Pero el hecho de que no podamos ver a Dios no significa que no exista, no significa que no esté ahí. El hecho de que no estén todavía materializadas todas sus promesas no significa que no estén ahí. Pero tenemos que tener esta convicción de fe cuando nos acercamos a Dios. Tenemos que tener esta convicción completa convicción de fe, de creer en lo que Él nos ha enseñado, nos ha prometido. Una de las cosas que nos indica claramente que Dios existe, que tiene un propósito maravilloso para nosotros, es simplemente hacerse la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Porque nadie de nosotros pidió nacer. Nadie de nosotros, por nuestra propia voluntad, estamos aquí. Todos, para cuando tenemos uso de razón, ya estábamos aquí. Y ya habíamos nacido. Y ya habíamos nacido en el lugar, en la familia, en el entorno, en la sociedad, en todo donde Dios quiso, conforme a su voluntad. Y esto es verdadero de todo el ser humano. Todo ser humano, sea bueno o sea malo. Dios nos hizo. Dios nos concedió nacer. Porque lo decretó desde el principio. Ninguno de nosotros es un accidente. Ninguno de nosotros es un error. El plan de Dios es maravilloso. Es para cada uno de los seres humanos, pero a su tiempo. Pero debemos aproximarnos a Dios entonces con completa convicción de fe. Vamos a Filipenses 1, versículo 6. Una escritura de memoria. Pero esto realmente explica lo que está diciendo en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Acerca de acercarnos a Dios con convicción de fe. En el versículo 6 dice, estando confiados, Filipenses 1, estando confiados de esta misma cosa, que quien comenzó una buena obra en ustedes la completará hasta el día de Jesucristo. Que Él es fiel y lo va a llevar a cabo. Y así como nos dio vida física, también nos va a dar la vida espiritual, si no nos apartamos del camino. Si seguimos en el camino que Dios nos ha trazado, en su manera de hacer las cosas. Tenemos que caminar, entonces cuando nos acercamos, no debemos acercarnos a Dios dudando. Aunque si hay dudas en nuestros corazones y es parte de un corazón verdadero, pues hay que ponerlo delante de Él. Pero al final, como David lo hizo muchas veces en los salmos, fortalecernos en el Señor. Él empieza el salmo, ¿verdad? Bien atribulado, todo triste, acongojado, con preocupaciones, con todas las cosas que se agolpan en su mente. Pero ¿cómo termina? Termina fortalecido en Dios, en su palabra, en sus promesas, en su amor. Que Él es fiel, que Él no comete errores, que Él es bueno siempre, sin importar las circunstancias. Y dice que nos aproximemos a Dios con un corazón verdadero, con completa convicción de fe. Vamos añadiendo a lo que dice. Y después nos dice, habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna. ¿Y cómo somos purificados? ¿Cómo se purifican nuestros corazones de una conciencia maligna? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Vamos a Daniel 12. Daniel 12, versículo 9. Bueno, incluso como preámbulo de lo que dice aquí, está hablando, ¿verdad? Está hablando Daniel y le dice en el versículo 7, vamos a empezar desde el versículo 7, le dice, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuando mantuvo arriba su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por quien vive para siempre, diciendo, será por un tiempo, tiempos y un medio tiempo. Y cuando el poder del pueblo santo haya sido finalmente roto, todas estas cosas serán terminadas. Y oí, pero no entendí. Entonces dije, oh mi Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo aquí esta persona? El hombre vestido de lino le dijo, sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
Pero lo que le dice adelante es muy importante, sobre todo considerando que estamos cada vez más cerca del tiempo del fin. Cada vez más cerca, con todo lo que estamos viendo. Pero dice lo que sucederá, versículo 10, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Así es como estamos siendo purificados. Por eso dice en Hebreos 10 que habiendo sido purificados y limpios, y aquí dice que muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Y son los que estamos buscando a Dios. Él nos está limpiando, refinando y emblanqueciendo, pero no es fácil. No es fácil. Es a través de pruebas y tribulaciones de fuego, siendo emblanquecidos y purificados como la plata. Dice, pero el malvado hará malvadamente, y ninguno de los malvados entenderá, pero el sabio entenderá. El sabio entenderá. Quien se acerca a Dios, quien recibe la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Y es lo que dice en Hebreos, por eso tenemos que acercarnos a Dios de esta manera, con un corazón verdadero, con una completa convicción de fe, y habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna. Y dice, por eso dice en Daniel que serán emblanquecidos, porque es lo que dice en el Apocalipsis también, ¿verdad? Que las ropas blancas, el lino fino son las acciones justas de los santos. Esa es la purificación. Cuando Dios va llevando a cabo cada vez acciones más santas en nosotros, pero es un asunto del corazón, es la transformación del corazón, es la purificación. A través de las pruebas y también a través de las bendiciones, a través del caminar con Dios. Si no nos apartamos a diestra y a siniestra. Por eso dice, habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna, porque esa es nuestra naturaleza, es la realidad. La ley del pecado y de la muerte la traemos todos. Nuestra maldad sale por sí sola, no tenemos ni que esforzarnos, y sale maldad, y sale odio, y sale rencor, y salen envidias, y salen malas palabras, y salen todas estas cosas del corazón. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. De ahí salen todas estas cosas. Esa es la conciencia maligna, nuestra naturaleza maligna. Pero nosotros estamos siendo purificados, es lo que viene explicando acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para poder aproximarnos a Él, para habiendo sido purificados nuestros corazones, y es un proceso que dura el resto de nuestra vida. Dice, de una conciencia maligna, y nuestros cuerpos, habiendo sido lavados con agua pura. Vamos a Romanos 2, 28. Romanos 2. Y versículo 28. Porque así es como Dios nos está lavando, nos está limpiando. Y dice, porque no es judío quien lo es exteriormente, ni es esa circuncisión la cual es externa en la carne. Eso no es lo que cuenta para Dios, no es el exterior, son los pensamientos. Por eso dice que Él discierne los pensamientos del corazón. Por eso dice que Él prueba los corazones. Porque las obras no solamente son las obras afuera, son las obras aquí también. Son las obras de la mente, del corazón, son los pensamientos. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino a magnificar la ley y engrandecerla y hacerla gloriosa, Él puso el estándar más alto. Dice, no es el cometer el adulterio, es desear a una mujer en tu corazón. Ese es pecado. Eso es adulterio también. No es matar a una persona físicamente, también es odiar a otra persona, lo que lleva al asesinato. Entonces, es lo que dice, no es judío quien exteriormente, ni esa circuncisión la cual es externa en la carne, sino es judío quien lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, en el espíritu y no en la letra, cuya alabanza no es de hombre, sino de Dios. Porque esto, y judío está refiriéndose a los que son verdaderamente llamados, los que son verdaderamente el pueblo de Dios, por eso se usa ese término judío. Pero somos un pueblo espiritual, como dice Primera de Pedro, ¿verdad? Que somos una nación santa, un pueblo escogido. Por eso dice que es el que es judío en el corazón, no en la letra, sino en el corazón, en la circuncisión del corazón. Porque la circuncisión del corazón es el principio de ese limpiar el corazón. Y dice, cuya alabanza no es de hombres, sino de Dios, porque Dios ve el corazón. Podemos actuar muy bonito por fuera, podemos decir muchas cosas correctas, podemos hacer muchas obras buenas, pero si el corazón y la mente no son purificados, no estamos siendo emblanquecidos como dice que tenemos que serlo. Pero solamente usted sabe, porque usted y yo somos los únicos que podemos ver dentro de nuestro corazón. ¿Y cuáles son esas cosas del corazón
que no queremos traer delante del lugar santísimo, que no traemos cuando nos aproximamos a Dios, que no queremos que nadie sepa y queremos ignorarlas. Pero Dios no quiere que las ignoremos, quiere que las traigamos con un corazón verdadero y con convicción de fe, que Él nos va a perdonar, que Él nos va a limpiar, pero tenemos que estar dispuestos también a hacer nuestra parte. También dispuestos a declarar nuestra iniquidad, a confesarla, a arrepentirnos y pedirle que Él nos conceda el arrepentimiento verdadero. ¿Para qué? Para que nos limpie, como dice, volvemos acá a Hebreos 10, vamos a seguir volviendo acá a Hebreos 10, todo el resto del mensaje. Hebreos 10, 22. Como dice, nuestros cuerpos habiendo sido lavados con agua pura. Primero habla acerca de nuestros corazones y conciencia, y ahora habla de nuestros cuerpos siendo lavados con agua pura. ¿Cómo somos lavados? Vamos a Efesios 5. Efesios 5, versículo 25. Aquí nos da el ejemplo, nos habla de la limpieza que lleva a cabo Dios en su pueblo, en todos los que son llamados. El versículo 25 dice, a esposos amen a sus propias esposas, en la misma forma que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y dice el propósito, ¿por qué se dio a sí mismo por ella? Es lo que acabamos de leer, ¿verdad? En Hebreos 10, en versículo 11, habla acerca de dar su mismo cuerpo por ella, por la iglesia, por todos los que van a ser llamados. Y se entregó a sí mismo por ella, se dio a sí mismo por ella, versículo 26, para poder santificarla, que es lo que leímos también en Hebreos, santificados, apartados para un propósito especial, a toda la iglesia, para poder santificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, poder santificarla, habiéndola limpiado con el lavado del agua por la palabra. Y el agua, sabemos lo que significa el agua en la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Dios nos purifica a través de su Santo Espíritu. Tenemos que tener su Santo Espíritu y pedirle más de su Santo Espíritu. Como lo que hizo Eliseo, ¿verdad? Con Elías, le pidió más, porción doble del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es esa agua, ese Espíritu Santo, y por la palabra, que es la palabra de Dios, la Biblia. Es la única fuente de verdad. No podemos confiar en la palabra de ningún hombre sobre la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, es la verdad. Y si no lo dice, puede que sea verdad, pero puede que no. Son especulaciones de hombre. No podemos confiar en el hombre. Solamente podemos confiar en Dios, en su palabra. La palabra es la verdad. Es el único libro verídico al 100% en este mundo. La palabra de Dios. Por eso dice que es el lavado del agua por la palabra. Es el Espíritu Santo. Dios nos revela a través de su Espíritu, a través de que es su poder, a través de su mismo Espíritu, y es a través de esa misma esencia, de ese mismo Espíritu que mora dentro de nosotros, como dice en Juan 15. Ahí es lo que está llevando a cabo su operación de limpiarnos por el Espíritu Santo, por la palabra. Nos muestra la palabra, nos revela la palabra para poder entender las cosas que quiere que veamos. Nosotros no veíamos antes de ser llamados y aún no vemos muchas cosas, pero vemos más que antes. Cada vez vamos viendo más hacia adelante, pero tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. Ningún hombre, todos los hombres tenemos parte de maldad y todos podemos cometer errores y todos podemos decir cosas que no son ciertas, pero que al final, si van en contra de la palabra de Dios, es claro. Lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Siempre es la verdad. Pero no debemos confiar en ningún hombre, ningún ser humano, sino verificar todo conforme a la palabra de Dios, como hicieron los de Berea. Conforme a la palabra de Dios, porque la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Es nuestro mismo sumo sacerdote, de quien ya leímos en Hebreos 10. Entonces así es como nos limpia. Vamos a Colosenses 1. También siguiendo estudiando esto de la purificación. Colosenses 1, versículo 21. Aquí nos dice, porque ustedes fueron una vez alienados y enemigos en sus mentes. ¿Por qué? Porque el Eterno escudriña la mente y el corazón. Él prueba los corazones, la mente. Él sabe los secretos del corazón. Dice, fueron enemigos en sus mentes por obras malignas, pero ahora Él los ha reconciliado.
Y está hablando de lo mismo que leímos en Hebreos 10. Dice, en el cuerpo de su carne a través de muerte, para presentarlos santos e irreprochables e intachables delante de él. Pero es un proceso, no es inmediato. El cristianismo de este mundo trata de decir que es inmediato y ya. Es como decir una palabra, ¿verdad? O aceptar el nombre de Cristo y punto. Es todo lo que uno tiene que hacer. Eso es mentira. Eso no es cierto. Es un proceso. El limpiarnos toma tiempo. El cambiarnos toma tiempo. El purificar la mente, el probar el corazón toma tiempo, toma toda una vida para ser perfeccionados. Hasta mismo Cristo dice que por lo que sufrió aprendió obediencia. Él fue perfeccionado. Cuando Él ya era perfecto, Dios en la carne, pero fue perfeccionado, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Por eso dice que Él nos ha reconciliado para presentarnos santos e irreprochables e intachables delante de Él, porque Él quiere que seamos así. Él quiere que seamos puros y limpios. Pero también Él sabe que nosotros no podemos hacernos de esta manera por nosotros mismos, no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Muchas veces ni siquiera vemos nuestra iniquidad, nuestra maldad. Eso lo vimos también con David, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios, un rey. Él no se había dado cuenta de su iniquidad, de su gran pecado que había cometido cuando había tomado a la esposa de Urías Eteo y después lo mandó matar. Pecados tremendos de adulterio y de asesinato delante de Dios, pero ni él mismo se había dado cuenta hasta que vino el profeta Natán a decirle la verdad de las cosas, de todo lo que había hecho. Entonces está claro que no podemos nosotros limpiarnos, no podemos limpiarnos y no debemos de engañarnos a nosotros mismos pensando que está en nosotros el cambiar, que está en nosotros el saber. Dios es quien limpia, Dios es quien nos sana, Dios es quien hace todo, el querer como el hacer. Y por eso Él quiere que nos aproximemos a Dios, nos aproximemos a Él en el lugar santísimo con un corazón verdadero. Vamos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, versículo 20. Porque habla de cómo debemos de ser. Porque no debemos engañarnos a nosotros mismos o creer que nosotros sí sabemos y los demás no. No debemos de hacer eso. La palabra de Dios es la verdad. Y si tenemos algo que compartir, lo compartimos, pero lo tenemos que comprobar con la palabra de Dios. Toda la verdad está ahí. Todo lo que es necesario para la piedad y para la vida está escrito en la palabra de Dios. 1 Corintios 14, 20 dice, hermanos, no sean niños en sus mentes. Es como diciendo que no seamos engañados, que no nos engañemos a nosotros mismos. No sean niños en sus mentes, que maduremos. Dice, sin embargo, en cuanto a malicia, sean bebés. No la conozcan, no se metan en eso. No investiguen. Hay personas que dicen, no, es que hay que ver para estar al tanto de lo que está sucediendo. Y sí, muchas veces sí. Pero en muchas cosas no necesitamos pruebas de qué tan malvado es el mundo, de qué tan degenerada está la sociedad. No necesitamos eso. Porque a veces lo podemos poner como una excusa para ver y para meternos en estas cosas. Y Dios no quiere que hagamos eso. Si Él lo trae, bueno, lo vemos y nos acongojamos, pero no estamos buscando eso. No estamos buscando ver la maldad. En cuanto a malicia, sean bebés. No, un bebé no sabe ni cuenta se da. Así debemos de ser espiritualmente. Pero dice, pero en sus mentes sean completamente maduros. Completamente maduros. Eso significa que tenemos entendimiento, porque primero es el conocimiento. Y después del conocimiento viene la aplicación y después viene la sabiduría. Se va añadiendo al conocimiento. Y esa es la madurez espiritual cuando Dios nos concede verdaderamente sabiduría para discernir. Para discernir lo bueno de lo malo, para discernir lo que Dios está llevando a cabo con nosotros, cómo nos está limpiando. Y realmente no lo podemos ver por nosotros mismos. Vamos a Lucas 24, este es simplemente un recordatorio. Es un recordatorio de lo que ya sabemos, de lo que hemos creído, de lo que hemos visto, de lo que sabemos. Aquí en Lucas 24 y versículo
En versículo 44, y esto es después de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, ¿verdad? Se presentó delante de sus discípulos, quienes se asustaron, ¿verdad? Pensaron que habían visto un espíritu, y un espíritu realmente un demonio. ¿Por qué? Los espíritus mismos, él dice que un espíritu no tiene carne y hueso, no se manifiesta en forma física un espíritu inmundo, un espíritu de Satanás. Sabemos que los ángeles de Dios sí, porque esos fueron los ángeles que acompañaban a Jesús cuando fue, y Melquisedec, ¿verdad? Con Abraham, y también fueron los ángeles que fueron a Sodoma y a Gomorra. Y las personas querían tener relaciones sexuales con ellos. ¿Por qué? Porque ellos sí se pueden manifestar de esa manera, pero no un espíritu inmundo. Pero él les dice, miren, un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Y hasta les pidió de comer, ¿verdad? Le dieron un pescado, le dieron una pieza de un panal y estaba comiendo con ellos. Pero lo que les dijo en el versículo 44 es muy importante. Les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes. Porque todas las cosas que fueron escritas concerniente a mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos deben ser cumplidas. Todas las cosas que estaban en el Antiguo Testamento, porque esas eran las únicas escrituras en ese entonces, ¿verdad? La ley, los profetas y los salmos. Él les dio a entender todas estas palabras, les dio a entender todas las profecías acerca del mismo, del Mesías, del Hijo de Dios. Y el versículo 45 dice, entonces les abrió sus mentes para entender las escrituras. Les abrió sus mentes para que pudieran entender todo lo que había sido profetizado concerniente a él. Y es ese mismo proceso que nos sucede a nosotros cuando Dios nos llama. Dios nos abre la mente para conocerlo que dice su palabra, para ver todo lo que está ahí en su palabra. No podríamos nosotros entender y conocer si Él no nos abre la mente, si Él no nos lo concede. Él es el autor. Él es quien comenzó todo y quien va a terminar todo. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Y versículo 10. Porque está hablando acerca de lo mismo, de lo que acabamos de leer en Lucas, cómo nuestro Señor Jesucristo le reveló quién Él era y qué decían las escrituras acerca de Él y cómo lo cumplió, todo lo que estaba escrito. Aquí en el versículo 10 de Primera de Pedro 1 dice, concerniente a tal salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, han buscado diligentemente y preguntando atentamente, buscando en qué forma y qué manera de tiempo estaba indicando el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos, testificando de antemano de los sufrimientos de Cristo y esas glorias que seguirían. Entonces realmente está diciendo que todos los profetas fueron inspirados por Él mismo, por el Dios del Antiguo Testamento, el Señor del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo. Estaba testificando de antemano lo que Él iba a sufrir y todas las cosas, las glorias que seguirían, como dice aquí en el versículo 11. Versículo 12, quienes fue esto revelado no para sí mismos, sino que ellos estuvieron ministrando estas cosas para nosotros, las cuales ahora les han sido anunciadas por aquellos que les han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, porque toma el Espíritu Santo para entender esto. Es como una llave y un cerrojo. Sin la llave no se puede abrir el cerrojo. Sin el Espíritu Santo no se pueden entender las Escrituras. No se pueden entender. Solamente hasta un grado. Pero para seguir creciendo y entendiendo en el conocimiento de Dios y en una relación con Dios, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Y dice, enviado desde el cielo. Dentro de tales cosas los ángeles desean mirar. Los ángeles desean mirar en las cosas, en el propósito maravilloso que Dios tiene para nosotros. Y todo lo ha hecho posible con todo lo que leímos en Hebreos 10, del 11 hasta el 21. A través del sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de su carne, de todo lo que Él sufrió, de todo lo que eso significa, de que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo todos los días. No solamente el día de la expiación, sino todos los días, los 365 días del año. Está abierto para nosotros. Y cuando nos arrodillamos estamos ahí, delante del trono del Dios Altísimo, del Creador de todo lo que existe.
Dice versículo 13, por esta razón, estén preparados en sus mentes, sean autocontrolados. Y esto solamente viene estando cerca de Dios, estando aproximados con Dios, con un corazón verdadero. Esperando totalmente, y estén esperando totalmente en la gracia que les será traída en la revelación de Jesucristo. Con esa convicción firme de fe, como ya leímos. Esperando en esa gracia, en ese amor, en ese favor que tenemos de Dios en todo. En todo. Desde el haber nacido, de lo que nos ha dado, de lo que nos ha revelado, de lo que nos está cambiando, de lo que está limpiando todavía, porque no hemos terminado. Si estamos aquí es porque Dios no ha terminado con nosotros. Pero tenemos que estar preparados en nuestras mentes, porque Él es quien escudriña la mente y el corazón. Él prueba el corazón y quiere un corazón verdadero, un corazón sincero, que significa sincera, un corazón completo, entregado delante del altar, en el lugar santísimo en el cielo. Y nos dice, versículo 14, como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Esto tiene que ver también con la obediencia a las leyes y mandamientos y enseñanzas de Dios, a toda su palabra. Como hijos obedientes, no se conformen a la antigua lujuria, como hicieron en su ignorancia. Él nos dice, bueno, no sabían, está bien, pero ahora que saben, ya tienen esa responsabilidad, porque ya no son ignorantes. Ya no son ignorantes. Dice como así, sino así, versículo 15, como quien los ha llamado es santo, ustedes mismos también sean santos en toda su conducta. Tenemos que ser santos en toda nuestra conducta. ¿Por qué? Porque a eso hemos sido llamados a la santidad. Por eso está escrito, versículo 16, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque somos hijos del Altísimo. Porque ese es nuestro destino, ser hermanos de Jesucristo en espíritu, en el mundo espiritual, en su reino venidero. Es real. Estamos a punto de celebrar todas estas fiestas que simbolizan el regreso de Cristo a la tierra, el establecimiento del reino de Dios, el remover a Satanás, el remover el pecado, también el milenio, el gobierno de Dios, el último día, si podemos llamarlo así, ¿verdad? De los días de esta era, de la historia de la humanidad. Y después también el juicio del gran trono blanco y de ahí a la eternidad. Pero esto es lo que Dios quiere, que seamos santos, que lleguemos a ser santos. Pero tenemos que hacer lo que dice, volvamos a Hebreos 10, lo que dice aquí en Hebreos 10. En Hebreos 10. Tenemos que acercarnos. Tenemos que aproximarnos a Dios con un corazón verdadero. Por eso dice en el versículo 23, retengamos sin vacilación la esperanza que profesamos. Porque quien prometió es fiel, es lo que acabamos de leer. Él es fiel. Él lo va a llevar a cabo. Va a llevar a cabo lo que ha comenzado. Tengamos esa convicción de fe, tengamos esa esperanza y sin vacilación, sin dudas, de lo que dice la palabra es la verdad. Y que vamos aprendiendo. Y que si hemos estado equivocados en algo o hemos hecho mal, Dios siempre, siempre, siempre nos perdona cuando nos arrepentimos de corazón. Y muchas veces tenemos incluso que pedirle a Él que nos conceda el arrepentimiento verdadero. Porque a veces ni siquiera lo podemos ver. Como ya mencionábamos a David con el pecado de Betsabé y de Urías. No lo podía ni siquiera ver para arrepentirse. Pero ¿qué clase de arrepentimiento le concedió cuando ya lo vio? Y eso es lo que Dios espera de nosotros también. Porque tenemos este sumo sacerdote que nos ha perdonado, que a través del cual Dios el Padre nos perdona todo. Eso no significa que vamos y pecamos voluntariamente. Eso es incorrecto. Eso es un falso cristianismo. Pero que retengamos sin vacilación a esa esperanza que profesamos. Y vamos a ver lo que dice aquí en los siguientes dos versículos, porque es muy importante. En el versículo 24 dice, preocupémonos uno por el otro, y fomentémonos uno al otro hacia el amor y las buenas obras. Tenemos que hacer dos cosas, preocuparnos por los demás y fomentarnos el uno al otro hacia el amor y hacia las buenas obras.
¿Por qué? Porque este es el segundo y más grande mandamiento. Vamos a Marcos 12. Obviamente esa manera de repaso, esta es una escritura de memoria. Marcos 12. En el versículo 28. Dice, y uno de los escribas que habían subido a él, a Jesús, tras oírlos y razonar juntos y percibir que él le respondió bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29, entonces Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye, oh Israel. Nuestro único Dios es el Señor. Y esto no está hablando de una religión monoteísta como dicen los judíos. Eso no es, porque sabemos que Elohim es plural, sabemos que él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sabemos que es Dios el Padre y Jesucristo, sabemos que son dos. Pero el mandamiento es, amarás al Señor tu Dios, su Dios, con todo su corazón. Y esto es a Dios el Padre, Dios Jesucristo mismo le está diciendo que el mandamiento es este. Y es amarlo también a Él, porque Él también es Dios. Y dice, amarán al Señor su Dios con todo su corazón, y con toda su alma, y con toda su mente, y con toda su fuerza. Este es el primer mandamiento y lo más importante. Lo más importante. Y no solamente es lo más importante, sino lo primero que tenemos que hacer. Por eso dice, y el segundo es como este. Amarán a su prójimo como a ustedes mismos. No hay otro mandamiento más grande que estos. Por eso tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Es el primero y más grande mandamiento. Pero también lo que dice aquí, volviendo a Hebreos 10:24, es lo que dice en Hebreos 10, en el versículo 24, que tenemos que preocuparnos el uno por el otro y fomentarnos hacia el amor y las buenas obras. Pero tenemos que tener bien claro que a menos que hagamos lo que dice en el versículo 21 y 22 y 23, no podemos hacer lo que dice en el 24 correctamente. No se puede. El primer mandamiento, y no solamente en importancia, sino en orden, es aproximarnos a Dios con un corazón verdadero, con completa convicción de fe, habiendo sido purificados y continuando siendo purificados de nuestra conciencia maligna, de nuestros cuerpos habiendo sido lavado con agua, reteniendo sin vacilación la esperanza que profesamos, la verdad que hemos aprendido y que hemos comprobado en las Escrituras, y no lo que dice alguna persona o algún profeta o algún maestro o algún ministro. No, lo que dice la palabra de Dios, solamente lo que dice la palabra de Dios. Es el estándar de la verdad. Sin vacilación, retener esta esperanza, porque quien prometió es fiel, y esto nos va a llevar entonces a este amor. Esta es una consecuencia. Es una consecuencia. Si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, nos vamos a preocupar el uno por el otro. Va a venir, va a surgir del amor, porque es, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 15, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Una rama solamente lleva el agua. De la rama cuelga el fruto, pero el fruto no es la rama. Y la rama no es la raíz, ni es la planta, es parte de. Pero ese Espíritu Santo tiene que fluir a través de nosotros para producir fruto. Y el amor a los hermanos es uno de esos frutos. Por eso nos preocupamos el uno por el otro, nos fomentamos el uno el otro hacia el amor y las buenas obras. Vamos a Efesios 2, ya para ir terminando, Efesios 2, versículo 10. Porque dice aquí, porque somos su hechura de Dios. No nos estamos haciendo nosotros a nosotros mismos. Por eso no podemos regirnos por las cosas que nosotros creamos o estemos convencidos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Si lo que nosotros creemos y estamos convencidos está de acuerdo a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios, es correcto. Pero dice que nosotros somos su hechura, siendo creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano, para que pudiéramos caminar en ellas. ¿Cuáles son estas buenas obras? Estas buenas obras son a las que tenemos que exhortarnos unos a otros, pero vienen de Dios. ¿Por qué? Porque son las obras de Dios, no son las obras de nosotros, sino reconociendo que somos hechura. Incluso en el versículo 9, aquí mismo dice, no de obras para que nadie pueda jactarse, son las obras de Dios. Nosotros somos la hechura, nosotros somos el objeto de su amor. Nosotros no estamos a cargo de nosotros mismos, tenemos que cooperar y acercarnos a Dios. Por eso volvemos a lo que dice aquí en Hebreos 10:22. Aproximémonos a Dios.
de toda esta manera, corazón puro, siendo limpiados en nuestra mente, Dios purificando nuestro corazón, nuestra mente, siendo lavados sin vacilación en las doctrinas, en la verdad, preocupándonos el uno por el otro y fomentándonos hacia el amor y las buenas obras. Y terminamos en el versículo 25. Dice, no abandonando el congregarnos, así como algunos están acostumbrados a hacer, sino más bien animándonos unos a otros, y mucho más mientras ven acercándose el día. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, es que yo, en lugar de congregarme, en lugar de juntarme con los hermanos, bueno, yo mejor me quedo en mi casa, yo estudio más, yo estudio otras cosas, yo estudio mucho más. Yo puedo escuchar 5 sermones y aprender muchísimo más. Sí, es cierto, puede aprender más, pero eso no significa que lo esté poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque el amor, donde se forja el amor, donde está ese horno de purificar la plata y el oro, purificar el corazón que Dios lleva a cabo, es en la batalla, es en el día con día, es con los hermanos, es con las personas, es con la familia, es con las cosas que tenemos que hacer. No es en un aislamiento, en un cuarto cerrado solamente leyendo la palabra de Dios. Allí se entrena, es como un atleta, se entrena el atleta. Pero el atleta tiene que ir a jugar el partido, tiene que ir a correr la carrera, tiene que ir a hacer eso, tiene que ir a la competencia. Y no porque es una competencia, sino porque es donde se demuestra, es donde se practica lo aprendido. Y si estamos nosotros solamente estudiando la palabra de Dios y decimos, no, solamente Dios y yo y punto, realmente entonces no estamos jugando el juego, no estamos jugando el partido, no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Las oportunidades las estamos nosotros bloqueando. ¿Por qué? Porque no me cae bien esta persona, o no me cae bien aquella persona, o esta da muchos problemas, o muchas cosas, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vengamos, porque eso es parte de desarrollar el carácter y el amor de Dios, de desarrollar su amor, su paciencia, su compasión, su sinceridad, su bondad. Ahí es donde se forja el carácter. Allí es donde realmente Dios nos cambia el corazón y la mente al hacerlo, al esforzarnos y también muchas veces al tropezar. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos y aprendemos de nuestros errores. Entonces no debemos abandonar el congregarnos porque es parte de la conversión de Dios. No solo porque es un mandamiento de que nos congreguemos, sobre todo en las fiestas santas. Dice que es una santa convocación, significa llámalos a mi reunión, a donde voy a estar yo con los míos, para enseñarlos, para que me conozcan, para que me entiendan, para cambiarlos y para que fluya, porque es algo muy bonito. La fuerza del grupo realmente está en la fuerza individual de cada uno de los miembros, en la fuerza, en la relación con Dios, qué tan fuerte está la relación con Dios de cada uno de nosotros. Si está fuerte, el grupo va a estar fuerte y el grupo se va a edificar, una cosa sobre la otra, línea sobre línea. Como dice la palabra de Dios, así aprendemos de la palabra de Dios, pero también unos con otros, hierro se afila con hierro, vamos a seguir aprendiendo, porque vamos a seguir ayudándonos mutuamente a estudiar la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios, a profundizar en sus palabras. Pero es con los hermanos, pero es cuando hemos estado acercándonos a Dios con corazón verdadero, cuando hemos sido limpiados, cuando estamos siendo purificados, cuando estamos firmes en la fe y en la palabra de Dios. No en hipótesis o en teorías o en pensamientos de hombres, no, sino en la palabra verdadera de Dios, no la interpretación de ningún hombre. Y que Dios nos siga mostrando su verdad y profundizando en su verdad. No como llaman algunos nuevas verdades, sino en su verdad, en su palabra, en la doctrina que hemos adquirido, en lo que hemos aprendido y seguir creciendo y añadiendo profundidad a su palabra, a su verdad, al conocimiento. Así que hermanos, ahora que estamos acercándonos ya a las fiestas, aproximémonos a Dios con un corazón verdadero. Derramemos, como dice en el Salmo, derramemos nuestro corazón delante de Dios. Eso es aproximarnos a Dios con un corazón verdadero, no un corazón falso, no un corazón parcial, no un corazón con cera, un corazón sincero, un corazón circuncidado, un corazón con el que Dios pueda trabajar, el que Dios pueda forjar y cambiar,
para perfeccionarnos, para llevarnos a ser parte de su familia, que es lo que ya estamos próximos a celebrar cuando estemos en su reino, cuando vengamos con Él, regresando para tomar realmente los reinos de este mundo para Dios, para Jesucristo, para el Rey de Reyes, para derrocar a todos los líderes malvados, mentirosos, arrogantes que existen el día de hoy, para derrocar este sistema de maldad y de pecado que existe, que nos agobia, sino para la verdad, para que nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, gobierne con justicia y con verdad. Y también es esa promesa de que nosotros lleguemos a ser reyes y sacerdotes. Porque no solamente reinar con justicia de acuerdo a sus leyes, sino también ser sacerdotes, guiarlos a Dios. Como nosotros estamos siendo guiados ahora a Dios el Padre a través de Jesucristo, a través de su palabra. Así es de que, hermanos, aproximémonos a Dios con un corazón verdadero.